eternamente. Gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, grande es tu gracia, Dios. Señor, hemos puesto nuestras vidas para que traigas restauración a esta tierra. Mi vida te alaba, Señor. Mi espíritu te exalta, mi Dios. Mi alma bendice tu nombre. Mi corazón confía en ti. Mi vida te alaba, Señor. Mi espíritu te exalta, mi Dios.
Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. En este día tan especial para los que creemos en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, es un día brillante para nosotros. Creo que es de las fiestas que el pueblo de Jesucristo debe celebrar y debe hacer memoria de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por toda su creación. Y qué lindo poder unirnos juntos por las redes sociales, por este medio, y poder darle alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre del cielo. Les mandamos desde el sur de California un caluroso abrazo en la esperanza de que estén gozando de las bendiciones de Dios y que la paz, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, déjenme saludar a todos los hermanos y hermanas, amigos, familia, que en este momento se están uniendo a nuestra transmisión. En este día de resurrección, les mandamos un saludo a nuestra hermana Rosita allá en México, a toda su familia, a hermana Maggie Viñas también, un saludo cordial, hermana. Mercedes Contreras también están uniéndose a la transmisión. Mi hija desde Massachusetts, Ashley y Jeff, bienvenidos hijos, Dios les bendiga. Hermano Javier y toda su familia también, hermano Erasto, también hermana Esperanza están conectados, hermana Aurorita y hermano Julio, Dios les bendiga, hermano Nemo, Blanquita y toda la familia, toda la casa, Dios les bendiga. También veo que está conectado, usa un seudónimo, Estrella Fugaz. Dios te bendiga, hermana, y que la paz de Cristo y que la gloria de Dios se derrame sobre tu casa. Hermana Luisa Pérez también, gracias por conectar, y muchos que se están uniendo en este momento a esta transmisión. Bien, hermanos, pues les decía que hoy es un día muy especial para los que hemos experimentado a Jesucristo, y es la esperanza de que muchos lleguen al conocimiento de Él y puedan tener una relación personal con Jesucristo. Pero antes de compartir el texto, hay una palabra que es impresionante en el contexto en el cual Jesús lo pronunció. Y lo dijo a dos mujeres que estaban en desesperanza, dos mujeres que estaban pasando por una tragedia muy terrible, podríamos decir, puesto que la muerte de un ser querido siempre plantea muchas preguntas, y entre ellas, ¿qué pasa después de la muerte? Y también plantea un quebranto del corazón donde cualquiera, hermanos, pasa por un momento de llanto, de quebranto, de sufrimiento, al ver a un ser querido partir. Y ese es el contexto del Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando Marta y María, estas dos mujeres, experimentaron la muerte de su hermano Lázaro. El contexto, por supuesto, es complejo. El contexto social, cultural de ese momento es complejo para dos mujeres como ellas. Y en ese contexto de sufrimiento, Jesús se presenta a ellas, porque Lázaro y la casa de Lázaro, Marta y María, eran amigos de Jesús. En ese contexto de desesperanza, pronuncia en el verso 25, capítulo 11, una palabra Jesús que es contundente, que es impresionante, y les dice: yo soy la resurrección y la vida. Dos cosas que teológicamente tienen una profundidad sin par, pero dos palabras que sin lugar a dudas
planteaba e irrumpía en medio de ese contexto de sufrimiento muchas preguntas, por supuesto. Yo soy la resurrección y la vida, les dice, porque la idea de la resurrección no es ajena a la esperanza del pueblo de Dios, no es ajena, sino más bien era la esperanza que el Mesías planteaba cuando él iba a estar en medio de ellos. Pero también les dice acerca de la vida y les está diciendo quién, el autor de la vida, como lo declara y lo narra el Evangelio de Juan. Ahora, a continuación les dice, el que cree en mí, y eso es lo contundente, hermanos, de esta palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diga amén conmigo. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el verso 26, no morirá eternamente. Y cierra, y seguramente en ese momento miró a los ojos de Marta y de María, porque estaban ellos velando a su hermano Lázaro, y en medio de ello les dice, ¿crees esto? Por supuesto, cuando se experimenta ese momento de quebranto, de separación, de muerte, hay que ser honestos, es difícil creer que después de la muerte un día volveremos a ver a nuestros seres queridos. En esta palabra, comenzando en este día, quiero rendir un homenaje en este día tan importante para la fe cristiana a un querido amigo, hermano, consiervo, Antonio Martínez, quien en esta semana partió a la presencia de nuestro Padre del Cielo. Podríamos decir muchas cosas de él. Personalmente, podría decir muchas cosas de él en lo que le he conocido y en lo que platicábamos, hablábamos. Pero creo que considero que una frase resume posiblemente todo esto. Mi hermano Toñito amó a Jesús y le sirvió con todo su corazón. Pues querido hermano, descanse en paz, descanse en el regazo de tu Señor. Y bueno, en lo que hemos leído en este texto, Dios mediante nos veremos en la resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero también quiero mandar mi familia y el que habla un abrazo fraternal a nuestra hermana Lupita, a toda su familia, hijos, nietos, para que la paz, el consuelo, la fortaleza les rodee en la esperanza que estamos celebrando en este día, en que un día nos volveremos a ver y abrazar. Pero también en este día tan especial, quiero enviar un saludo cariñoso de toda mi familia, de mis hijas, de mi esposa. Quiero mandar un saludo cariñoso a don Alberto y doña Rina, mis suegros. Están cumpliendo 51 años de matrimonio, 51 años de bendición, 51 años de gozo, de alegría, porque el matrimonio es eso, es la institución creada por Dios mismo para la felicidad, para el gozo. Por eso, querido don Alberto y doña Rina, rogamos a Dios que les dé mucha salud y muchos años más de alegría, de gozo y de gran testimonio para todos sus hijos, hijas, nietos y toda la familia, porque se construyen legados. Así como nuestro hermano Antonio Martínez construyó un legado de bendición, también ustedes, don Alberto y Rina, están construyendo y están sembrando un legado de mucha bendición. Les bendecimos. Bien, hermanos, les decía, hoy es un día muy especial para la fe cristiana, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto,
recordándoles esta doctrina cardinal, la resurrección de Jesús. En el capítulo 15, tú lo puedes leer, en el verso 20, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Una linda expresión y declaración. Y a continuación les dice algo que, por supuesto, si no entienden el contexto, no podrían entender lo que Pablo les dice. Primicias de los que durmieron es hecho. Una frase que hay que entender, por supuesto, en el contexto en el cual el apóstol Pablo está declarando. Amén. Porque si tú lees desde el verso 12 de este mismo capítulo, del capítulo 15, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo para entender el contexto de esto que es la predicación y el centro de lo que Pablo, no solamente en Corinto, sino en toda la región de Asia y donde él estuvo, predicaba? Amén. Primero les dice en el verso 12, la buena noticia, el evangelio que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Diga un fuerte amén donde quiera que estés, querido hermano y hermana. Y esta es la buena noticia, amén, que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces les hace una pregunta a la iglesia de Corinto y por ende a todos los lectores en todos estos años. ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y a continuación el apóstol Pablo va a hacer una serie de declaraciones a partir de esa pregunta. Si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque en el verso 13 les dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para absolutamente nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo, porque no tiene sentido. Y el verso 15, estoy parafraseando, el apóstol Pablo les dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, como algunos de ustedes en la iglesia de Corinto están pensando, entonces nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues siempre afirmamos en todo lo que predicamos que Dios resucitó a Cristo. Diga un gloria a Dios. Esto es el centro de nuestra fe. Por eso es un día de celebración, amados hermanos y hermanas. Es de la esperanza que tenemos. Amén, una esperanza cierta, contundente, evidente, que está narrada maravillosamente en los evangelios. Ahora el verso 16, en ese contexto de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, les dice, si en realidad ahora los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él. Es vana la fe que ustedes tienen, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, ¿cuál es la esperanza de ellos? Están en este momento totalmente perdidos, les dice. Y si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en la vida presente, no hay nadie más digno de lástima que nosotros, porque no tenemos esperanza de un mañana en la eternidad. En este contexto ahora hace esta declaración en el verso 20 con el cual comencé esta prédica. Sin embargo, les dice, Cristo resucitó. Y esto nos enseña que también ahora a nosotros resucitaremos porque Cristo es las primicias, el primero de muchos. Porque por el pecado de Adán todos hemos sido castigados con la muerte.
Y ese es el argumento, amén, de la representación que Adán tuvo sobre toda la humanidad. El pecado adámico trajo muerte, pero ahora por el segundo Adán, podríamos decir, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos volver a vivir. Y en el verso 23, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo cómo serán los acontecimientos. Cada uno les está diciendo y nos dice, por ende, a todos nosotros, resucitaremos a su debido tiempo. Primero Cristo, las primicias. Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él, los que durmieron en Él. Y el verso 24 dice, y luego vendrá el fin del mundo, y cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reinado a Dios el Padre. El apóstol Pablo en este capítulo 15 le está afirmando a la iglesia de Corinto, como ya les mencioné, que la doctrina de la predicación del evangelio, el cual el mismo apóstol Pablo dice que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, es ese el centro, que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y añade diciéndoles que así estaba escrito, así estaba revelado y comunicado por nuestro Padre del cielo, y que este Cristo que había muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras les dice, y que ha sido sepultado, es la palabra, ahora ha resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pablo les dice que la resurrección y a Cristo resucitado lo vio Pedro, lo vio Cefas, lo vieron los 12 y luego le vieron más de 500 hermanos a la vez. La mayoría, el apóstol Pablo dice en su momento, la mayoría de los cuales en este momento están viviendo, aunque algunos ya han dormido. Después le vio Santiago y luego todos los apóstoles hace la narración. Y el último de todos, dice el apóstol Pablo, como un aborto de la familia apostólica, le vi yo también. Querido hermano y hermana, este día es un día importante para hacer memoria y para avivar nuestra esperanza de un mañana, de un futuro, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdadera fe del cristiano está fundamentado en dos aspectos cardinales y que tienen que ver con la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que murió Él, pero que también resucitó. Por ello, este es el centro de la predicación. Lo que predicamos nosotros y anunciamos, hermanos, es esta verdad. Que la muerte de Jesucristo que hemos recordado en esta semana ha traído justicia y perdón de pecados a todos los que creen en Él. Esa es la condición. Pero no solamente eso, sino ha traído esperanza de que cuando entreguemos el cuerpo, cuando muramos, hermanos, se activa una esperanza de que un día volveremos a resucitar en gloria. Diga amén conmigo. Ahora, indudablemente, en todas las edades, esta declaración es difícil de creer. En la iglesia de Corinto, en el contexto en el cual el apóstol Pablo les está diciendo esto, habían algunos, por supuesto, que decían que los muertos no resucitan. Esta afirmación, como en el día de hoy, posiblemente muchas personas puedan decir lo mismo, esta afirmación no es extraña. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los saduceos, un grupo religioso en el tiempo de Jesús,
afirmaban lo mismo, que no hay resurrección. Muchas corrientes filosóficas de los griegos, muchos pensamientos humanistas también, decían, aunque entre los griegos hay que reconocer, había un sector que creían en la resurrección, pero no de la manera como los cristianos lo anunciaban. Ahora, en ese contexto donde muchas culturas y costumbres estaban confluyendo en la iglesia de Corinto con diversos temas o pensamientos o paradigmas, como el que está cuestionando el apóstol Pablo, de que ellos decían, o un sector decía, que los muertos no resucitan. En ese contexto, entonces, el verso 20 es importante, hermanos, porque les dice, mas ahora Cristo ha resucitado, y primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, esta expresión quiero invitarte a que lo entendamos en su contexto. Lo que Pablo está diciendo es mucho más que una mera expresión o afirmación. No es una frase entretejida, sino más bien esto lo que Pablo les está diciendo es que hay que entenderlo en su contexto, por cierto. Recuerden que Pablo, el apóstol Pablo, es judío, y los eventos que está predicando y que la iglesia está predicando en el primer siglo, en realidad son el cumplimiento de lo que estaba escrito. Amén. Nada de lo que había ocurrido, por lo menos en esta semana, en lo que conocemos la pasión de Cristo, era casual, sino que había sido anunciado con antelación y que estaba plasmada en la palabra de Dios. Por ello es importante entender siempre el contexto histórico y el contexto profético de lo que ahora Pablo está diciendo con esta expresión, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, nuestro Señor Jesús, de acuerdo a la predicación de Pablo, resucitó en la fiesta de las primicias, y ese tiene que ver con un contexto histórico y profético. Ahora, si tú lees el libro de Levítico en el capítulo 23, Dios había ordenado a su pueblo que observaran 7 fiestas, las cuales eran sagradas, dice en el texto de Levítico, y que debían celebrarlas cada año. Ahora, estas fiestas estaban dadas de parte de Dios de acuerdo a su plan, y que tenía que ver con el plan de redención, hermanos. ¿Sí? Tenía que ver con la salvación. Ahora, si tú miras en el calendario profético, en el calendario de estas fiestas, Dios había ordenado 7 fiestas que observaran ellos, ya les he dicho, de manera sagrada y por todos los tiempos. Y eran 4 fiestas ordenadas en la primavera y 3 fiestas ordenadas en el otoño. Ahora, en las fiestas de la primavera, habían en la semana, habían 3 fiestas que se celebraban: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y ese es el contexto en el cual ocurrieron los hechos. Jesús cumplió proféticamente con cada una de estas fiestas. Amén. Ahora, lo interesante de la fiesta de las primicias es que siempre se celebraba el domingo después del Shabbat. Ese era el día de las fiestas de las primicias. 3 fiestas estaban, como hemos dicho, seguidas en la primavera, y estas fiestas, hermanos, tienen una relación con la salvación, pero ahora para el tema que estamos abordando, la fiesta de las primicias estaba conectada íntimamente con el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la fiesta de las primicias, que es la fiesta en la que se ofrece, era la costumbre, se ofrecía una gavilla de los primeros frutos, pues en la fiesta de las primicias comenzaba la temporada de la cosecha. Ahora, el día de la resurrección es igual, en lo que Pablo está comunicando, es igual que la fiesta de las primicias del Antiguo Testamento,
que siempre se celebraba el día siguiente del primer día de reposo, el primer domingo que sigue a la fiesta de los panes sin levadura. Ese es el contexto en el cual está diciendo el apóstol Pablo. Amén, que Dios ya había comunicado, que Dios había dado estas fiestas y que estas fiestas tenían un cumplimiento profético en aquel día cuando el Mesías venga. Por eso el día de la resurrección se originó de la fiesta en la que los israelitas traían al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos y la mecían delante de Dios. Esta es la razón por la que fue llamada la fiesta de las primicias, en la que se ofrecía los primeros frutos a Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Levítico capítulo 23. Tú lo puedes leer del verso 4 al 11. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento, la fiesta de las primicias se guardaba, como he dicho, meciendo una gavilla como primicia de los primeros frutos delante de Dios, ofreciendo a Dios, hermanos, en culto de adoración y de alabanza. Ahora, razón, cuando leemos la historia de la celebración de la fiesta de las primicias, amén, se le llamaba también la fiesta de la ofrenda mecida. Y como era, ya les he mencionado, la época de cosechar fundamentalmente la cebada, también se le conocía como la fiesta de la siega, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 23, verso 16. Ahora, en ese contexto histórico y profético, ahora Pablo está diciendo, Jesucristo es las primicias. Cumplió la fiesta de Dios, la fiesta de las primicias. Ahora, esto indudablemente era un testimonio contundente para el pueblo judío, pues ellos conocían su escritura y conocían y celebraban estas fiestas. Por ello, la fiesta de las primicias era una ceremonia como una sombra que muestra que Jesús, el Mesías, resucitaría en el futuro para cumplir la profecía de esta fiesta. Jesús, por eso, viendo y leyendo la narrativa de los evangelios, murió en la cruz en la fiesta de los panes sin levadura y resucitó como primicias de entre los muertos el domingo, el día siguiente del día de reposo. Si tú lees, como les decía, la narrativa de los evangelios, el evangelista Marcos en el capítulo 16, verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. La narrativa confirma que resucitó en el día de la fiesta de las primicias. Ahora, cuando, de acuerdo a la lectura de los evangelios, entendemos que resucitó el primer día de la semana, es el domingo, y era 3 días después de su muerte, como Jesús ya lo había mencionado y ya lo había dicho. Aunque ahora en ese contexto los discípulos dudaban de su resurrección. No solamente Tomás, sino por la narrativa de los evangelios, parece que muchos de sus discípulos tenían dudas de su resurrección. ¿Es por qué? Porque no entendían esa conexión y esa relación posiblemente entre la profecía de la fiesta de las primicias y su cumplimiento. Y ellos no veían claramente. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesús, para que podamos entender, amados hermanos y hermanas, se llevó a cabo contundentemente cumpliendo la profecía de la fiesta de las primicias. Por eso debía celebrarse ahora en los años siguientes, siempre en un día domingo sin falta, porque así había sido establecido y esa era la fiesta que se celebraba. Por eso hoy día estamos celebrando la fiesta de las primicias, a Jesucristo, las primicias de la resurrección. Diga amén conmigo. Por eso es un día de gozo, hermanos, porque luego de comprender los apóstoles en su momento
y recibir la revelación de este hecho tan contundente, hermanos. Los apóstoles narran los evangelios y narra también el libro de los Hechos. Comenzaron a observar y comenzaron a celebrar en la iglesia primitiva este día de la resurrección. Y conforme a cómo nuestro Señor Jesús les había enseñado. Ahora, cuando leemos los acontecimientos de la resurrección, es interesante darse cuenta de uno o dos aspectos que son importantes y que fueron el antecedente a cómo los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva comenzaron a observar el día de la resurrección, y esa es una gran lección, por supuesto, para cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, de los versos 6 a 7, dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, dice. Y está haciendo mención a la fiesta de los panes sin levadura, que se observaba junto a la fiesta de la Pascua y a la fiesta de las primicias. Dice, Lucas está narrando esta parte, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, ahora es el domingo, después de los panes sin levadura, el día de la resurrección, el día de las fiestas de las primicias, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora, atención con esto que está diciendo Lucas. En la fiesta de las primicias, en el día de la resurrección, tenían costumbre la iglesia de partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir, dice, al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, Pablo predicando. Pero nos llama la atención esta costumbre que se había establecido en la iglesia de Cristo, en la costumbre de partir el pan en el día de la resurrección o en el día de la fiesta de las primicias. ¿De dónde sale esta costumbre, hermanos? Y tiene que ver con aquel evento que sucedió en camino a Emaús. Amén. Si tú lees el capítulo 24 conmigo del Evangelio de Lucas, del 1 al 31, es extenso, podemos extraer lo siguiente. Cuando dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eran los discípulos de Cristo que estaban caminando. Así lo muestra Lucas. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén, dice, y él iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos. Y dice que estaba caminando con ellos. Ahora, aquí hace una declaración Lucas, el evangelista, cuando dice, mas los ojos de ellos, de los discípulos, estaban velados. O sea, no podían percibir, no podían ver la realidad. Y aconteció después del relato, casi al final, y aconteció, dice, que estando sentado, ahora Jesús se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces, ahora dice Lucas, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Este es el contexto porque en el día de la resurrección, celebrando el día después de la fiesta de los panes sin levadura, en el día en que murió nuestro Señor Jesús, en esa semana de la Pascua, hermanos, amén, tomaron la costumbre de partir el pan. Ese es el contexto de Hechos, capítulo 20, versos 6 y 7, cuando Lucas está narrando en este viaje que están haciendo de Filipos a Troas, hermanos, cuando el primer día después de la fiesta de los panes sin levadura, tomaron el pan y partieron el pan. Es más, Lucas lo muestra, hermanos, como una costumbre o una marca distintiva de la iglesia de Cristo, que siempre perseveraban, dice,
en el mismo libro de los Hechos, hermanos, perseveraba la iglesia, no solamente en la oración, en la unidad, en la comunión, sino en el partimiento del pan y de las oraciones. Siempre estaban haciendo memoria de la resurrección y de la muerte de Cristo. Diga amén, hermanos, porque es el centro de nuestra fe. Amén. Por eso en este día, qué hermoso poder hacer memoria de esto y de esto que ha hecho más bien nuestro Señor Jesús y que nos ha dejado a nosotros por más de 2000 años ahora. Por eso, el día de la resurrección es la fiesta que conmemora los logros de Jesús. Y el centro de esta conmemoración es que Jesús expió los pecados de toda la humanidad, pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día después de su muerte, como Él lo había anunciado. Este fue un acontecimiento histórico, hermanos, y es más bien un acontecimiento que nos abre ahora la esperanza. Ahora, de acuerdo a lo que Pablo está predicando, que resucitaremos así como Jesús, quien estuvo en cuerpo en esta tierra, resucitó. Él es el primero y luego continuarán todos los que murieron en la fe en Cristo, creyendo. Por eso la palabra que le da a Marta y María Jesús es contundente. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por ello Pablo pudo decir, entendiendo esta verdad doctrinal, hermanos, y el centro de nuestra fe, por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso tenemos una gran esperanza los cristianos. Por eso a todos los que en este tiempo de tanta aflicción, de pandemia, de enfermedad, hermanos, pastores, siervos, siervas que partieron a la presencia del Señor, les podemos decir por esta fe, hermanos, que un día nos veremos en la resurrección. Diga amén conmigo. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso la resurrección de Jesús es esencial para nuestra fe y es el centro de la predicación. Entonces, habiendo entendido esto, podemos afirmar algunas verdades que debemos apoderar en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando un comentarista, un teólogo como William Berkeley, escribe sobre la resurrección de Jesús y de cómo esto debe afectar nuestra fe, primero, él nos invita a considerar que la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad, que la mentira, que la verdad siempre se va a imponer, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga amén, hermano. Yo soy, lo dijo Anaihu en hebreo, yo soy esa verdad. O sea que esa verdad siempre se va a imponer sobre toda falsedad y sobre toda mentira, y se impuso en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino también la resurrección nos invita a ver, hermanos, y nos demuestra que el bien es siempre más fuerte que el mal. Amén. Que el bien es más fuerte que el mal. El mal nunca va a vencer el bien, porque el bien está encarnado en nuestro Señor Jesús. Recuerden en el relato de esa semana de sufrimiento de nuestro Señor Jesús, que las fuerzas del mal crucificaron a Jesús. Y si no hubiera habido resurrección, ¿se imaginan ustedes? Esas fuerzas del mal habrían triunfado, pero no era posible, porque el bien siempre se impone, siempre es más fuerte que el mal. No pierdas de vista esto. Pero no solamente eso, querido hermano y hermana, sino que la resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio.
La verdad es más fuerte que la mentira. El amor es más fuerte que el odio. Que el bien es más fuerte que el mal. Jesús, queridos hermanos, era la encarnación del amor de Dios. Él era el amor mismo de Dios que había sido derramado, de acuerdo a como el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 3, verso 16. Ahora, en ese contexto, si no hubiera habido resurrección, eso habría querido decir que el odio humano, el rencor humano, hermanos, habría derrotado al amor de Dios. Por eso la resurrección, hermanos, es el triunfo del amor sobre todo lo que el odio puede hacer. Por eso la significancia de la resurrección y de la importancia para cada uno de nosotros. Nunca, hermanos, permitas que la mentira o admitas o pienses que la mentira se va a imponer sobre la verdad. No. Nunca debemos pensar que aunque el mal abunda, hermanos, se va a imponer sobre el bien. No. Nunca pienses que el odio va a ser más fuerte que el amor. Y nunca pienses que la muerte, hermanos, es más fuerte que la vida, porque la resurrección nos demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Diga amén, diga un gloria a Dios. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, habría quedado claro que la muerte podía tomar la vida más admirable y perfecta que haya conocido la humanidad, hermanos. Nunca la muerte se pudo imponer sobre la vida. ¿Por qué? Porque esa vida era Jesús mismo. A razón de esto, el apóstol Pablo, en ese capítulo 15 a la iglesia de Corinto, en el verso 55, a manera de conclusión, les dice: ¿dónde está, oh muerte, ahora tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, les dijo en el verso 56, y el poder del pecado la ley, más ahora gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, hermanos, estad firmes y constantes en la fe, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 4 aspectos, hermanos, que debemos reconocer en este día y debemos afirmar en nuestro corazón y en nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesús. La verdad siempre es más fuerte que la mentira, que la falsedad, que el engaño. Que el bien es más fuerte que el mal. Que el amor es mucho más fuerte que el odio. Y que la vida es más fuerte que la muerte. Esto es lo que celebramos en el día de hoy. Por eso nos gloriamos. Por eso bendecimos el nombre del Señor. Por eso damos gloria a nuestro Señor Jesús. De que esto lo logró Él en el día de las primicias. Por eso, cuánto aprendizaje y cuánta enseñanza produce esperanza. Y esa esperanza es la que tenemos que compartir con todo el mundo, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios entonces al levantar a Jesús de los muertos? Hay muchas respuestas bíblicas que podemos dar, pero rápidamente te doy algunas que gracias a la resurrección de Jesús, ahora la muerte, como hemos dicho, nunca más tendrá dominio sobre él y sobre aquellos que son de la fe de él. Gracias a la resurrección de Jesús, ahora mira, Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios en el cielo. Pablo se lo dice a la iglesia de Roma en el capítulo 8. Cristo Jesús es el que murió, les dice,
más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, de nuestro Padre, y el que también intercede por nosotros. Porque Jesús dijo, hermanos, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la resurrección de Jesús como primicias es el comienzo. Y aquí quiero decirte, y es la garantía de nuestra resurrección. Amén. Y no solamente eso, sino entendiendo este gran testimonio y las lecciones, hermanos, que nos deja, y lo encontramos en la bendita palabra de Dios, es que gracias a la resurrección de Jesús, somos renacidos a una esperanza viva. Nuestra esperanza es viva, hermanos. Amén. Por eso, el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Todos los cristianos tenemos una esperanza viva que es producido por la resurrección de Jesucristo. Entonces, gracias a la resurrección de Jesús, ahora tú y yo, querido hermano y hermana, podemos disfrutar de nuestra relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por siempre. Porque Jesús, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas, hermanos, para afirmar y crecer en nuestra fe. Porque Jesús, por la resurrección, hermanos, mantiene su palabra. Así como se lo dijo a Marta y María, ¿puedes creer esto? Esa pregunta es desafiante. ¿Por qué? Porque lo dijo en un contexto de mucha desesperanza y sufrimiento. Amén. Por eso tenemos que afirmar que Jesús mantiene su palabra y sus promesas, y eso es lo que produce fe en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. Porque así lo dijo Jesús. Por eso la palabra resurrección fue una de las palabras más usadas en el último tiempo de su ministerio de Jesús. El Evangelio de Mateo el evangelista, en el capítulo 17, verso 22, extrae las palabras de nuestro Señor Jesús cuando les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ya se los había anunciado, pero a continuación les dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tenía que levantarse Jesús, tenía que resucitar y en definitiva tenía que cumplir su palabra. Por eso tú y yo nos apropiamos de las promesas y de las palabras de Jesús, porque Él lo cumplirá en cada uno de nosotros, y eso es fe. Entonces, sabiendo que Jesús ha resucitado, ahora esa esperanza viva nos hace ver que Él puede restaurar lo que hizo en la tierra y a todos los que se acercan a Él con un corazón humilde y manso, hermanos. Amén, en arrepentimiento, y recibirán el perdón de pecados. Porque Jesús ha resucitado, entonces dice la palabra de Dios que Jesús es el indicado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto era parte de la predicación de la iglesia allá en sus inicios en el libro de los Hechos. Por eso hay tantas lecciones que podemos extraer, hermanos, de la resurrección, pero en definitiva, la resurrección de Jesús toma el lugar que una vez tuvo la ley en su pueblo. Amén. La resurrección de Jesús nos hace producir fruto para Dios. Por eso el apóstol Pablo, que como era el centro de su predicación, a la iglesia de Roma les dice, así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto
a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo se revela ese fruto para Dios? Una vida que le agrada a Dios, una vida llena de esperanza, una vida llena de gratitud, una vida reconociendo que todo proviene de Dios, toda bendición, hermanos. Por eso en este día debemos dar gracias a la resurrección de Jesús. Y gracias porque un día, como Él lo mencionó, resucitaremos y experimentaremos la gloria de Dios en cada uno de nosotros, y seguramente seremos testigos de que aquellos que murieron en Cristo también resucitarán, y esa es la esperanza que tenemos, que nos volveremos a ver. El Evangelio de Juan en el capítulo 17 es un capítulo que me gusta leer porque está extrayendo la oración que hizo nuestro Señor Jesús. En el verso desde el 5 adelante, extrayendo las palabras de Jesús, le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora ora por la iglesia y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, que nuestro último destino es verle como Él es. Esta palabra invita a imaginarnos muchas cosas. Me imagino, y le conversaba a mi esposa el día de ayer caminando, que nuestro hermano Toñito, un hombre que en lo que hablaba él era un evangelista apasionado por dar testimonio de Jesucristo. Ayer le comentaba a mi esposa: ¿te imaginas cuando se presentó delante de él? Este es el destino. Nuestro último destino es verle como Él es y abrazarle y besar sus pies y adorarle. Amén. Porque esta es la esperanza que tenemos. Por eso, querido hermano y hermana, apropia en tu corazón estas palabras de Jesús. Cuando estemos seguramente en algún momento de nuestras vidas pasando por ese valle, amén, que cita el Salmo 23, que las palabras de Jesús se eleven, que las palabras de Jesús como un grito se puedan escuchar en nuestros corazones, cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le hizo la pregunta, y que tú y yo podamos afirmar en nuestros corazones y decir: sí, creo en ello. En ese contexto, Marta y María le dijeron a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, viendo este mensaje, y no has tenido hasta el día de hoy una relación personal con Cristo, una relación de fe, ven a Cristo. Tu futuro está asegurado en Él, porque Él no miente, y Él lo hizo, Él lo prometió, y Él se levantó en la fiesta de las primicias. Gloria a Dios. Esto es lo que celebramos en este día bendito, en la fiesta de las primicias. Y esta es la esperanza que tenemos tú y yo, y en la cual debemos reposar todos los días. ¿Te parece si oramos todos juntos y le damos gracias? Padre,
Te damos gracias, 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 porque tú cumples tu palabra, Señor. Y ahora en tu palabra podemos descansar y podemos confiar, Señor, porque la manera como confiamos es lo que te agrada, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos esperanza viva, por hacernos ver, Señor, que el presente está asegurado en ti y mucho más el futuro, Padre. Gracias, gracias por lo que estamos viviendo en el presente, Señor. Gracias por todas las circunstancias, porque tú cuidas de tu iglesia y de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque aún sabiendo que un día experimentaremos ese umbral de la muerte, Señor, nuestra esperanza es viva, porque un día, como tú lo has prometido, Señor, resucitarás a los que son de la fe tuya, Señor, y los levantarás de entre los muertos, porque tú fuiste el primero, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora en el presente queremos vivir, Señor, agradándote en todo y anunciando esta verdad, Señor, esta verdad cardinal que nos has dejado como un legado, Señor, para que muchos crean, para que muchos vengan a tus pies, para que muchos experimenten esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, pero gracias, Señor, porque te levantaste al tercer día, Señor, como habías prometido. Y aunque muchos estaban perplejos, Señor, muchos nacieron a una esperanza viva, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, que toda nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación sea para ti, papito. Muchas gracias, Señor. Te ruego en medio de esto que bendigas a cada uno de los que se han conectado en este día maravilloso, Señor. Que bendigas a mi hermano Ángel y Norma Serrano, a mi hermana Maggie, a mi hermana Aurorita, Julio, a mi hermana Gaby, maravilla, Señor, que la bendigas a nuestra hermana y su familia. Que bendigas, Señor, a mi hermano Erasto. Que bendigas, Señor, a Estrella Fugaz. Que bendigas a mi hermana Evelyn Barrios. Que bendigas a mi hermana Rosita allá en México. Que bendigas a mi hermano Mario Monroy en el condado de Orange, Señor. A mi hermana Lidia Tejada, quien está conectada, a mi hermana Irma Hernández y su familia, a mi hermano Mario Gama, a su esposa allá en Tijuana, Señor, que bendigas a Alex allá en Mexicali, a toda su familia, a su abuelita, Señor, tan linda mujer de Dios. A Ismael Rodríguez allá en Cabo San Lucas, mi querido hermano, y a toda su familia, mi hermano Julio César Castillo. Que bendigas, Señor, a todos los que están conectados y que bendigas especialmente a mi familia, Señor, a mis hermanos César, Elías, Isabel, Milton, Jesús. A nuestra descendencia, a nuestros hijos, hijas. Que bendigas a mis suegros, Señor, doña Rina, don Albertito. Que bendigas mi casa, Señor. Que tu bendición se derrame maravillosamente, Padre Santo. Y que siempre toda la gloria sea dada a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanas, que en este día nos reunimos por este medio, Señor. Que nuestra alabanza y nuestra adoración sea digna para ti, Señor, porque sale de corazones humildes, Señor, que reconocemos que tú eres el todo en toda nuestra vida, Señor. Gracias, papito. Gracias te damos. Gracias siempre en el bendito nombre, en ese nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Les mandamos un gran abrazo
con todo nuestro aprecio y respeto. Que tengan una semana maravillosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios, grande es tu gracia, grande es tu gracia, Dios.